Bien, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Esther, o mejor dicho, a iniciar con nuestro estudio en el libro de Esther. Algo que debemos de saber es que Esther es un nombre persa. Este nombre persa es Estara, que significa justamente estrella, ¿no? Entonces es el nombre persa por el cual se va a conocer Esther. Pero Esther, según lo que nosotros vemos en el mismo libro, en el capítulo 2 versículo 7, es Hadasa. Ese es su nombre hebreo, Hadasa, que significa mirto, que es una flor blanca que también nosotros podemos conocer como arrayán, ¿no? Este árbol que da estas flores aromáticas blancas y habla mucho de la vida de Esther, del carácter de Esther. Entonces, como dato curioso, pues ahí está, ¿no? Esther significa estrella, también tenía el nombre de Hadasa o Adasa, que significa mirto o arrayán. Bien, el libro es escrito en medio del libro de Esdras y en medio del libro de Esdras y antes del libro de Nehemías. Va a narrarnos 10 años de la historia judía. Y esto va a ser bien interesante porque justo nos va a narrar la historia de aquellos que cuando nosotros vimos en el libro de Esdras que regresaban a Jerusalén, hubo algunos miembros de los judíos, de las tribus que quedaban en el cautiverio en Babilonia, que dijeron, está muy padre que podamos ir a Jerusalén, está muy padre que podamos ir a reconstruir, pero yo me quiero quedar aquí en Babilonia. Y te acuerdas que cuando nosotros estuvimos estudiando, el libro de Esdras y vimos el primer retorno de los judíos, vimos que Dios permite que algunos se queden. Y es que muchos se habían acomodado a la vida en Babilonia. Vimos que el gobierno persa era un gobierno bastante poderoso, el más grande, el imperio más grande de su época. Al ser el imperio más grande de la época, nosotros lo que tenemos es que ellos habían hecho negocios, se habían acomodado y entonces no creían necesario regresar a Jerusalén. Y vamos a encontrarnos en la historia del libro de Esther que ellos también van a pasar problemas en medio de este gobierno de los persas. Entonces vamos a encontrarnos con esta otra realidad de los que se quedaron en Babilonia. Algo bien interesante es que el libro de Esther no va a mencionar para nada en sus 10 capítulos el nombre de Dios. Tú no vas a encontrar el nombre de Dios en todo el libro de Esther, pero Dios va a estar actuando y mostrando su omnipotencia, omnipresencia y omnisapiencia alrededor de todo este libro. Dios va a mostrar cómo cuando las cosas parece que están lejos de Dios o que Dios no puede actuar, Dios está actuando y Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso me lleva a citarte algo que decía el pastor Warren Wisby. Él dice que Esther es una de las más grandes ilustraciones de la Biblia de la enseñanza de Romanos 8:28. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:28? Que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y es que cerrando un poco la cita del pastor Warren Wisby, lo que nosotros nos vamos a encontrar en el libro de Esther es que Esther ha sido llamada con un propósito a este mundo y ella va a tener la oportunidad de servir a Dios y a su pueblo, de la misma forma que nosotros hemos sido llamados por Dios con un propósito para servirle a Dios y aunque suene como un mexicanismo, también a usted. Continuando con la cita de Warren Wisby, él dice, esto quiere decir que podemos confiar en Él sin temor y obedecerle sin vacilación. Y él cierra su cita diciendo, porque del Señor es el reino y Él regirá a las naciones, citando al Salmo 22, versículo 28. Entonces, el libro de Esther nos va a hablar de la provisión y del cuidado de Dios aun cuando las cosas parece que están muy lejos de Dios o que Dios no está teniendo cuidado de nosotros. El tema principal, por lo tanto, del libro de Esther, podemos decir que es que Dios va a cumplir su propósito, aun cuando no se vea su mano
como nosotros quisiéramos que se viera. Algo más que te podría decir del libro de Esther es que va a hablar más de 100 veces sobre el rey. ¿Esto qué quiere decir? El nombre de Dios no está, pero está más de 100 veces el título del rey y más o menos unas 30 veces el nombre del rey Asuero, que es el rey que vamos a estar viendo en todo el libro de Esther, ¿no? Entonces, este libro pareciera que se enfoca en el rey, pareciera que se enfoca en los hombres, pero vamos a encontrarnos que lo que Dios quiere mostrarnos es que Él tiene control aún en medio de las situaciones que nosotros vemos más lejos de su mano. Y eso a mí me encanta porque muchas veces en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, no nos encontramos con que Dios está teniendo o sentimos, no es que no nos encontremos, sentimos que Dios no está teniendo cuidado de nosotros en nuestras vidas. O todavía peor, muchas veces nosotros pensamos que Dios no puede actuar en ciertas áreas de nuestra vida. Y lo que vamos a encontrarnos en el libro de Esther es que Dios tiene pleno control de cada situación en el universo. Entonces, vamos a estar viendo también que uno de los temas centrales dentro del libro de Esther son los banquetes. Vamos a encontrar fiesta por donde sea, vamos a encontrar banquetes por donde sea en el libro de Esther. De hecho, vamos a encontrar 9 menciones en los 10 capítulos sobre banquetes y en el capítulo 1, que es el capítulo que vamos a ver hoy, vamos a encontrar 3 de esas 9. Ahora, ¿quién es el autor del libro de Esther? Bueno, hay diferentes ideas. Hasta el momento nadie sabe en específico quién fue el que escribió el libro de Esther, pero lo que sabemos es que se escribió entre el año 465 al año 330 antes de Cristo. Hay quien dice, por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, que fue escrito por el tío de Esther, que vamos a encontrarnos en el libro que se llama Mardoqueo, ¿no? Entonces, muchos, y entre ellos muchos judíos, dicen que el libro de Esther fue escrito por Mardoqueo. Hay otros que dicen que el libro de Esther no fue escrito por Mardoqueo, sino que fue escrito por Esdras o por Nehemías. Nosotros no sabemos por quién fue escrito, pero sí sabemos quién inspiró el libro de Esther. Y Dios lo inspiró para nuestra enseñanza. Entonces, después de esta introducción, es como nosotros podemos entrar al libro de Esther. Ahora, ¿por qué es que nosotros sabemos que Esther fue escrito en este periodo? Porque cualquiera que haya sido el autor, conocía muy bien las tradiciones persas. Era alguien que había vivido o que estaba viviendo justamente en el reino del rey Asuero, o también conocido en el libro de Esdras como el rey Jerjes. Bien, pues finalizando nuestra introducción, el día de hoy vamos a empezar el libro de Esther en el capítulo 1, versículo 1. Acompáñame con tu Biblia, la palabra del Señor dice así. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Vamos a detenernos en estos primeros 5 versículos y déjame narrarte un poco lo que está pasando. Bueno, el autor nos cuenta que en los días de Asuero, que serían en lo que nosotros hemos estudiado más o menos entre Esdras capítulo 4 y Esdras capítulo 6, porque Esdras 4 justamente habla de el rey Jerjes o el rey Asuero. En ese tiempo, Asuero está reinando, y fíjate desde dónde hasta dónde reina, desde la India hasta Etiopía. Y tú vas a decir, bueno, eso sería poquito tal vez, pero en realidad es la única vez que nosotros vamos a encontrar
que la Biblia habla de un reinado tan extenso, ¿no? Entonces, el rey Asuero era un rey bastante poderoso, bastante fuerte, y de hecho, en esos días, él va a tener un periodo de guerras que nosotros en la historia, y eso tú lo puedes buscar ahí, puedes meterte a Google y buscar guerras médicas del rey Jerjes o el rey Asuero, y vas a encontrar que existieron estas guerras. Y esto nos recuerda que la Biblia no es un cuento de hadas, que no es una historia bonita, sino que la Biblia está metida dentro de la historia de la humanidad. Y este rey realmente existió. Y nosotros podemos recordar al rey Jerjes o al rey Asuero como un rey bastante fuerte, bastante poderoso, bastante sanguinario. Y él dice que, aquí la Biblia dice que él reinaba sobre 127 provincias. ¿No? Entonces, él en el versículo 2 dice que en aquellos días fue afirmado sobre el trono de su reino. Y esta parte suena bien bonita hasta que nosotros la analizamos. Para que un rey con este poder, con esta fuerza y con este gobierno tan amplio pudiera tener un reino afirmado, significaba que había hecho muchas conquistas y que había vencido a muchos enemigos, había asesinado a mucha gente, pero él ya se sentía confiados sobre su gobierno. Te decía yo, él está en medio de unas guerras que nosotros conocemos como guerras médicas. Una de las más grandes guerras que él va a tener va a ser contra los griegos. Y de hecho, ahí nosotros podríamos encontrar textos que nos hablaran de las guerras en contra de ciertos grupos de griegos muy, muy fuertes, muy poderosos, que nosotros hasta podemos encontrar en películas como 300, ¿no? Y ahí justamente va a estar el rey Jerjes, este rey poderoso que viene a conquistar, pero que no puede conquistar Grecia. Y de hecho hay una historia bien interesante del rey Jerjes que habla sobre bueno, Herodoto, que es un historiador griego, va a hablarnos justamente sobre cómo es que el rey Jerjes busca la guerra en contra de los griegos y él tiene que cruzar el mar, un mar que, déjame recordar cómo se llama, eh, híjole, el mar, el Esponto. Este mar era un estrecho que tenían que cruzar y lo que él manda a hacer es un puente construido sobre barcos. Y esta parte es bien interesante porque él manda a construir este puente con grandes ingenieros, con todo el poder de su época. Pero el mar, de repente viene una gran tormenta que azota este lugar y destruye sus puentes. E imagínate qué tan loco estaba este rey y qué tan fuerte era, que lo que él hace es mandar a castigar al mar. Él se enoja y porque el mar destruyó sus embarcaciones, porque el mar destruyó sus puentes, y entonces él manda a dar 300 azotes al mar, manda a lanzar grilletes al mar, simbólicamente diciendo que el mar era su esclavo, maldice al mar y manda a asesinar a los ingenieros que habían construido este puente para posteriormente volver a mandarlos a hacer, ¿no? Entonces ese era el poder que tenía realmente el rey Asuero, el rey Jerjes. No era un poder pequeño, era un poder impresionante. Y cuando él está en medio de esta planeación de la guerra en contra de los judíos, que está planeando hacer estos puentes antes de que le fueran destruidos, es que nosotros encontramos que él está afirmado en su reino, el cual está en Susa, capital del reino, y en el tercer año de su reinado, él decide hacer un banquete. Ahora, los banquetes en este tiempo no solamente eran festividades, sino que mostraban el poder, mostraban la capacidad económica, política, militar, y también había reuniones militares en medio de todo esto. Entonces, todo tiene ahí algo que ver, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo? Algo oculto ahí, ¿no? Una idea oculta, que él quería hacer algo. Entonces, en este tercer año, él hace banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Y él tiene a todos los más poderosos, Persia y Media, gobernadores, príncipes de provincias. Y el verso 4 dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino.
A Jerjes le encanta mostrar su gloria, su brillo, su poder. Jerjes es un hombre egocéntrico y nosotros debemos tener cuidado de estos hombres, hombres o mujeres que buscan mostrar su gloria, su brillo, su poder por sobre todas las cosas, que buscan quedar bien en medio de cada situación. Y fíjate que esta fiesta, este banquete que él está haciendo en Susa, dura 180 días. Cuando tú lees 180 días, dices, bueno, son pocos. Pero cuando tú lo conviertes en meses, significa que este festín fueron 6 meses. Imagínate la locura de esta fiesta en donde él está mostrando su riqueza, su poder, el brillo de su reino, ¿no? Y entonces dice que después de estos 6 meses de fiesta en donde los habitantes de Susa sirvieron como meseros, como chef, como reposteros, de todo lo que pudieron servir, el rey decidió hacer un segundo banquete. ¿No? Y este segundo banquete sería para los ciudadanos de Susa. Entonces ahí entramos en el versículo 5 y dice que lo hizo en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el menor hasta el mayor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de porfido y mármol, y de alabastro y de jacinto, o sea, piedras preciosas, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Vamos a detenernos ahí y vamos a ver que realmente el escritor conoce el cómo se manejaban los persas en este tiempo. Y lo que pasa es que comúnmente la ley para los persas era que si tú eras invitado a una fiesta o a un banquete, y especialmente de un poderoso, y no se diga si era del rey que gobernaba sobre tantas naciones, lo que tenías que hacer era comer y beber todo lo que se te pusiera enfrente. Porque si no era tomado como una deshonra y tú podías terminar muerto si no comías o no bebías lo que se te había puesto enfrente. O sea que no podías decir, no, ¿sabes qué? Es que no me gusta, es que me hace daño, es que ya no quiero, sino que tú tenías que hacerlo. En los primeros 6 meses, cuando estaban ahí todos los príncipes, gobernadores, todos los hombres poderosos, ellos no podían negarse. Pero en esta ocasión podemos ver que el rey es generoso y dice, a nadie se obligue. Y muchas veces nosotros podríamos pensar que así son las cosas en esta tierra con nosotros, que ya a nadie se le obliga, pero muchas veces podemos encontrarnos con la presión social, con la presión mediática, con la presión de nuestra propia familia a hacer cosas que nosotros sabemos que no son buenas para nuestras vidas, ¿no? Y este va a ser el caso en este segundo banquete, porque vamos a encontrarnos que realmente hay mucha tentación y hay como mucha curiosidad. Imagínate, muchos tipos de vasos de muy diferentes formas, de diferentes materiales, en este caso casi todos de oro. O sea, oye, ahí no era, oye, me puedo llevar el arreglo del centro de mesa, sino, oye, me puedo llevar mi vaso, ¿no? Porque eran vasos de oro. Y entonces, todos ellos querían probar también el vino de rey, querían probar todas las cosas buenas que él estaba ofreciendo. Y entonces viene este gran banquete de 7 días y en el versículo 9 nos vamos a encontrar con un nuevo personaje en esta historia. Dice, asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Y aquí viene algo bien interesante, porque vamos a encontrarnos que hay una división entre estos dos banquetes. El rey Asuero hace banquete para los hombres, la reina Basti hace banquete para las mujeres. Eh,
Comúnmente, cuando las fiestas se ponían muy subidas de tono en este tiempo, lo que se hacía era que la reina dejaba la fiesta y se iba a sus aposentos, y las que llegaban a la fiesta eran las concubinas, o las que se quedaban en la fiesta eran las concubinas. Esa era la costumbre. ¿Para qué? Bueno, porque la reina se consideraba con otro nivel, aparte de que las concubinas pues iban a ayudar en otro tipo de situaciones, ¿no? Y entonces se consideraba que la reina no tendría que estar ahí. Esta fiesta al parecer se iba a salir de control, y entonces lo que se hace es que se divide, ¿no? Las esposas principales de los poderosos de la ciudad se van con la reina Basti, y el rey Asuero se queda con todos los hombres. Verso 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Vista, Jarbona, Bigtá, Abactá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Bastia a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se enojó en ira. Vamos a detenernos ahí, y ahora vamos a encontrarnos que si tú quieres poner nombre a alguno de tus hijos, bueno, pues ya tenemos aquí nuevos nombres, nombres persas, ¿no? Tú puedes ponerle ahí Mehumán, Vista, Jarbona, Bigtá, Bactá, Setar o Carcas. Estos hombres eran eunucos. Nosotros conocemos los eunucos son hombres que han sido castrados y que por tanto se considera que pueden tener cuidado del harem del rey. Y estos hombres son enviados por el rey Asuero para que lleven a la reina Basti. Pero acuérdate lo que vimos. Cuando nosotros leemos en el versículo 10 que el séptimo día el rey, el corazón del rey estaba alegre por el vino, es un eufemismo para que nosotros entendamos que el rey estaba totalmente ebrio, estaba totalmente borracho y no tenía control de sus actos. Entonces, ¿qué era lo que realmente quería hacer el rey al mandar a traer a su esposa, a la reina Basti, a su presencia? Vemos en el versículo 11 que dice, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, ¿no? Entonces lo que él quería era exponer a su esposa. Probablemente en medio de toda la borrachera y en medio de toda la situación, los hombres con el rey están discutiendo, ¿dónde están las mujeres más hermosas de este imperio? ¿Y quién será la mujer más hermosa? Y entonces al rey Asuero se le ocurre, mi esposa, la reina Basti es la mujer más hermosa, aparte es la reina, tiene una gran corona, se las voy a presumir y la voy a exponer delante de todos ustedes, ¿no? Y entonces la manda a traer. La reina Basti se siente ofendida, y lo que decide es no comparecer a la orden del rey. Y entonces el rey termina enojándose y lleno de ira. Ahora, esta parte nos habla mucho sobre las situaciones que puede pasar cuando nosotros somos dominados por el vino, ¿no? Cuando nosotros somos dominados por cuestiones que son ajenas a nuestra voluntad, pero que nosotros provocamos. Ahora, ¿qué nos habla la Biblia sobre el vino? Bueno, vamos al capítulo 23 del libro de Proverbios, por favor. Entonces, vamos, por favor, libro de Proverbios, capítulo 23. Y déjame te cuento lo que dice. Proverbios, capítulo 23, versículo 29. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor.
Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Híjole, esta parte de Proverbios es bien tremenda, ¿no? Porque comienza diciendo, ¿para quién el hay? O sea, ¿para quién va a ser el dolor? ¿Para quién los problemas? Y a poco no, cuando estás ebrio si tú conoces a alguien borracho, sabes que sale de sus sentidos y vienen las rencillas, vienen los problemas, vienen las quejas, vienen las heridas en balde, ¿no? O sea, no sé cómo, pero mira, me lastimé, estoy amoratado, estoy mal, no me acuerdo ni por qué me pegaron. Bueno, pues aquí viene todo esto, ¿no? Y entonces dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y el verso 31 de Proverbios 23 a mí me encanta porque dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. O sea, cuando se te hace tan antojoso. Y es que hay veces que realmente una copa de vino o una cerveza en un día caluroso puede ser así como que, ay, no, cómo se me antoja, bien preparada, etcétera. Pero si tú sabes que tú no tienes control sobre ello, la recomendación de la Biblia es no lo mires, no lo tomes, aléjate de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y ese va a ser un problema para nosotros. Serás como el que yace en medio del mar, o sea, alguien mareado así, que se siente mal, que vomita, o como el que está en la punta del mastilero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Y tal vez tú has visto mucho de eso, ¿no? Y la Biblia habla de eso en Proverbios 23, pero ahí mismo en Proverbios, ahora acompáñame a Proverbios capítulo 31 y vamos al versículo 4. Entonces, Proverbios 31, versículo 4 dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Fíjate, este es un consejo de Salomón hacia sus hijos, hacia los descendientes del rey Salomón, del rey David, que iban a gobernar sobre el pueblo de Israel. Y entonces Salomón dice, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley. Entonces, significa que tú y yo, sabiendo que ahora somos reyes y sacerdotes, sabiendo que ahora somos linaje escogido, nación santa, no es de nosotros el emborracharnos, no vaya siendo que olvidemos la ley. Ahora, no quiere decir que olvidemos la ley del Deuteronomio, que debemos recordar que para los reyes era un deber el conocer la ley y para nosotros es un deber conocer la escritura, sino no sea que nosotros dejemos de lado el honrar a Dios, porque recuerda, conocer la ley es honrar a Dios. Ahora vamos a tener una situación regresando a Esther. En el tiempo de Esther, en el reinado de Asuero, nosotros debemos recordar, los persas no adoran a Dios, no conocen a Dios. Entonces, lo que está haciendo Asuero es lo que conoce todo el mundo. Él está de fiesta y él está mostrando su poder, pero eso también va a traer problemas. El desconocimiento de la ley dice que no te exime de ella y el desconocimiento de Dios no te exime de glorificarle o de hacer las cosas bien. Y esta parte va a ser bien importante porque lo que nosotros nos estamos encontrando es que Rey Azuero al terminar tan borracho está deshonrando a su esposa y su esposa lo que decide es cuidar su honor, pero Asuero se va a enojar. Versículo 12, vamos a ver qué es lo que sigue. Dice, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían en los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que venían de la cara, perdón, 7 príncipes de Persia y de Media
que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Fíjate, este chisme bíblico, ¿no? Resulta que Asuero se enoja y entonces pide consejo a los entendidos en la ley y el derecho persa. Pero estos son sus amigos y estos lo conocen, ven a la cara y aparte de ser sus amigos, saben muy bien cómo reacciona el rey Jerjes. Acuérdate lo que te conté sobre lo que hizo con el mar, ¿no? O sea, era un rey berrinchudo, era alguien que tenía el poder para mandarte matar. Entonces, ellos van a responder conforme a lo que ellos saben que él quiere escuchar. Y aquí viene algo bien interesante. ¿A quién acudimos tú y yo cuando buscamos consejo? ¿A personas que van a endulzarnos el oído y que van a decirnos lo que queremos escuchar? ¿O a personas que nos guíen a lo que Dios quiere en nuestras vidas? Porque eso va a ser bien importante. ¿A quién le preguntamos? Si recibimos un consejo sabio, va a ser un consejo conforme a la voluntad de Dios. Pero si no recibimos un consejo sabio, va a ser un consejo que solamente alimente nuestra carne. El libro de Proverbios, en el capítulo 11 versículo 14 nos va a hablar sobre que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría, pero no debe de ser la multitud de consejeros que desconozcan a Dios o la voluntad de Dios, sino la multitud de consejeros que buscan a Dios. Entonces, busca el consejo de personas que amen a Dios, que teman a Dios y que te puedan dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Acuérdate, si alguien algún día te da un consejo que está totalmente alejado de Dios, huye de ellos, ¿no? Eso es bien importante. Porque este rey, fíjate, le pregunta a los sabios que conocían de los tiempos y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque él les pregunta, según lo que dice el verso 15, qué se había de hacer con la reina Basti según la ley. Verso 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellos tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad que escriba entre las leyes de Persia y Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó al rey la palabra, perdón, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Vamos a detenernos ahí. Fíjate esto, o sea, el rey ya vimos que era un egocéntrico, ya vimos que le encantaba mostrarse, ya vimos que también era un rey inseguro, ¿no? Porque lo que él quería era mostrar a su esposa para asegurarse, ¿no? Es la mujer más bella, para quedar bien delante de todos. Y ahora, cuando la reina Basti no obedece, lo que vamos a encontrarnos es que él en su enojo busca este consejo con sus amigos y escucha este consejo también bien inseguro de sus amigos, ¿no? Y lo que Memucán dice es, fíjate, si eso te hizo la reina a ti, ahora que se enteren nuestras esposas, nos lo van a hacer a todos los hombres. No, esto va a ser una revolución feminista y esto no puede quedar así. O sea, cuando tú y yo lo vemos, decimos, híjole, todo lo que provoca el vino. ¿No? Porque ellos están haciendo todo un desastre por algo que estaba mal. Porque ellos, o sea, realmente el rey Asuero había menospreciado a su reina, no la había valorado, no le había dado la honra de vida, pero sí quería ser honrado.
Y aquí viene algo que de repente pasa mucho en nuestras mentes y en nuestros corazones. No honramos a las personas de la forma en que debemos, pero queremos que las personas nos honren de la forma adecuada. Y debemos de buscar honrar a las personas con lo que nosotros somos y con nuestra forma de vivir. Ahora, esto es muy diferente porque recuerda, no estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de un pueblo gentil, ¿no? Y este pueblo está demostrando, las mujeres son para ellos como un objeto. Tenemos el problema de que muchas veces se nos olvida también a los creyentes que las personas que están a nuestro alrededor no son objetos, son la imagen de Dios, son la impresión de la imagen de Dios en otro y que nosotros debemos de honrar la imagen de Dios en las otras personas. Entonces, estos hombres están demostrando su desconocimiento de cómo debe de ser la honra y eso muchas veces pasa en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia sobre cómo es que se debe de honrar? Acompáñame, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Entonces, casi hasta el final de tu Biblia, si tú vas a Apocalipsis, ya estás muy cerca de la primera carta de Pedro. Vas a pasar Judas, vas a pasar las cartas de Juan y vas a llegar a la primera carta de Pedro, capítulo 3, en donde vamos a encontrarnos en el capítulo 3, en la primera carta de Pedro, en el versículo 7, lo siguiente. Ustedes, maridos, igualmente vivan con, bueno, vamos desde el versículo 1. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Aquí el apóstol Pedro está hablándole a las mujeres, a las esposas, y les dice, estén sujetas a sus esposos. Y eso no quiere decir que obedezcan plenamente o ciegamente, sino que confíen en que ellos están buscando la dirección de Dios para sus vidas y en este caso, si los esposos no son creyentes, como está pasando en el consejo que está dando Pedro, dice, ustedes gánenlos sin palabras, ustedes busquen honrarlos con todas sus acciones, busquen mostrar su respeto, ¿no? Y entonces va a hablar del atavío de las mujeres, que no sea el externo, sino el interno de un corazón incorruptible, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y ahí tú puedes decir, híjole. Pedro, como que eres medio machista, no les estás dando todo a los hombres, pero cuando ahora sí vamos al versículo 7, dice, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Y esta parte es bien importante. Vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, los vasos más frágiles en el tiempo del siglo I eran vasos muy valiosos. Y entonces lo que está diciendo es como un vaso muy valioso, que sabes que nada va a poder comprarlo, que nada va a poder pagarlo. Dios te ha entregado este vaso frágil y lo tienes que honrar, lo tienes que cuidar, tienes que tener muchísimo cuidado y honrarlo. Y eso es algo que en el libro de Esther estamos encontrando que el rey Asuero no sabe hacer. El rey Asuero a la reina Basti no la estaba honrando, pero quería honra, ¿no? Y entonces sus consejeros, especialmente Memucán, le dice, haz un decreto. Regresando al libro de Esther, haz un decreto en donde las mujeres, donde la reina Basti deja de ser tu reina. Y ahí algunos comentaristas dicen que probablemente la reina Basti fue expulsada del reino. Otros dicen que simplemente fue relegada al harén real y nunca más volvió a ver al rey. Lo que nosotros podemos inducir de todo esto es que realmente, como haya sido, el rey está tomando decisiones movido por sus emociones, movido por el alcohol y movido por cómo se ve. Y esto es algo
bien interesante y bien trágico porque muchas veces nosotros como reyes de nuestras vidas también tomamos decisiones de esa forma, movidos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por cómo nos vamos a ver delante de otros, para no quedar en vergüenza delante de otros, por mera vanidad y orgullo. Nada más que hay una diferencia entre Asuero y nosotros, que Asuero no conocía a Dios y nosotros sí. Nosotros ya le conocemos y nosotros ya no somos reyes de nuestra vida. La Biblia nos ha enseñado que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor. Entonces, siendo así, nosotros ya no podemos actuar movidos meramente por nuestras emociones, por nuestro orgullo o por nuestra vanidad. Y nosotros no podemos buscar que otros nos honren sin primeramente honrar nosotros a Dios y a las personas. Qué triste es la situación del reino Persia, el reino persa, de los habitantes de Persia y de los judíos que se quedaron en Persia, porque ellos se quedaron deslumbrados por el poder, por la economía, por la magnificencia. Muy probablemente varios de ellos fueron invitados a estas comidas, a estas cenas, a estas festividades de medio año o de una semana, pero ellos están comprobando cuál es la diferencia de vivir buscando honrar a Dios y de vivir llenos de las riquezas, pero vacíos de dirección y de esperanza. ¿No? Y entonces ellos están viviendo todo esto y al rey le agrada lo que está diciendo Momucán. Y entonces versículo 22 va a decir, pues envió cartas a todas las provincias del rey y a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Ahí está, ¿no? Que todo hombre afirme su autoridad en su casa. Y cuando tú y yo lo leemos esto, decimos, híjole, qué triste, qué deshonroso para la mujer, qué deshonroso para el matrimonio, pero así se manejaban las cosas en ese tiempo. Una cosa bien real es que muchas veces así se manejan las cosas todavía en este mundo. Hombres o mujeres que buscan reafirmar su autoridad, haciéndose ver bien, buscando hacerse notar, buscando su ego, buscando quedar bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre vivir en el reinado de un rey justo y el reinado de este mundo como el rey Asuero? Quiero que veas cuál es la diferencia de vivir en el reino de Cristo, en el reino de Dios y con la esperanza en Dios. Entonces quiero que me acompañes. Vamos al libro de Isaías, capítulo 32, porque el profeta Isaías va a hablarnos justamente de la esperanza que tenía el pueblo de cuando viniera el rey prometido, ese rey que ya vino, ese rey que ha impuesto su reino y que tú y yo estamos viendo en el Evangelio de Mateo. Entonces, si ya tienes Isaías, vamos al capítulo 32. Versículo 1 dice, He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en el juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que lo vean, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque ruin hablará ruinidades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Fíjate, este rey que habría de venir en Isaías, ese rey que tú y yo ya tenemos, y dice, Él reinará para justicia.
y será como escondedero contra el viento. No va a ser como Jerjes, que cuando se enoja hace tonterías, sino que Él va a ser un lugar de refugio. Y ese es nuestro Rey. Y a Él es al que debemos de acudir y a Él es al que teníamos que ir y no ser deslumbrados por las riquezas de este mundo. Muchos judíos se quedaron en el reino persa por ser deslumbrados, por las posesiones, por las riquezas que tenían en Babilonia, en Persia. Tú y yo no debemos de quedar deslumbrados por las cosas que hay en este mundo, sino que tenemos que buscar a Dios porque Él es escondedero contra el viento. Él es como un refugio contra las tormentas. Cuando nosotros nos sentimos secos y vacíos, Él es como arroyo de aguas. Él es como sombra de una gran montaña en una tierra calorosa. ¿No? Es hermoso cómo lo describe Isaías 32. Pero vamos ahora a ver cómo lo describe Jeremías. Jeremías capítulo 23. Entonces, si ya tenías Isaías, el siguiente libro es Jeremías. Jeremías capítulo 23. Vamos al versículo 5. A través del profeta Jeremías, Dios dice así. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. Señor, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras, a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esto era una promesa que Dios había hecho al pueblo en Jeremías, pero que al pueblo se le había olvidado por estar cegado buscando las riquezas de rey Asuero, de rey Jerjes. Y por último, en nuestro estudio el día de hoy, quiero que me acompañes a Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 5 dice así. Y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y este es un motivo de esperanza para nosotros, en medio de un mundo en el que parece que estamos gobernados por muchos reyes asueros, en el que hay muchos que son egocéntricos, que buscan mostrar su poder, que buscan el honor por sobre todas las cosas, que buscan pisotear a otros. Nosotros el día de hoy sabemos que nuestro Dios Todopoderoso reina y a nosotros se nos ha concedido vestirnos de lino fino, que son las acciones de los justos. O sea que sin importar lo tentador, sin importar lo llamativo, sin importar las cosas que estén pasando a nuestro alrededor, tú y yo hemos sido llamados a ir a nuestra tierra, que es estar cerca del Señor para construir, reconstruir nuestras vidas, adorándole y agradándole. Porque no hay nada bueno en el reino de Asuero, en el reino de este tiempo. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.